ya está. Em, sí, pues estuvimos revisando las tareas que nos enviaron, sobre todo, bueno, el cuadro comparativo y la lluvia de ideas, pues para hacer la dinámica con los estudiantes. Creo que la dinámica con los estudiantes más o menos eran variaciones de lo mismo, ¿no? Como comparar los tres enfoques de diferentes formas, ya sea también con un cuadro comparativo o con un cuestionario o dándoles palabras claves y bueno, pues todo eso me pareció muy interesante. Em, Creo que también una forma muy buena de evaluar siempre qué se les ha quedado a los estudiantes es que escriban, ¿no? O sea, cuando justamente se tienen que sentar a escribir es cuando se dan cuenta que no se les pegó nada, ¿no? Aunque parezca que lo tengan, pero luego ya cuando lo tienen que poner en palabras ya es cuando le cuesta. Entonces, pues a lo mejor también esa actividad, em, pues escribir un párrafo pequeño de cada uno de los enfoques. Y luego el cuadro comparativo me llamó mucho la atención porque, claro, aunque era la misma asignación, era un cuadro comparativo, hubo muchísimas maneras diferentes en las que ustedes lo hicieron, ¿no? O sea, algunos los hacían, pues, pregunta y la de los tres enfoques, otros hacían con preguntas de sí o no, que también eran bastante interesante. Bueno, hubo varios diagramas también, un diagrama de Venn que estaba también muy interesante. Y bueno, creo que, o sea, sí denota que ustedes lo tienen muy claro, es algo que manejan muy, muy bien. Había cuadros muy, muy completos, muy descriptivos, incluso con más de los tres enfoques que estuvimos manejando la clase pasada. Hablaban también de la panbiogeografía y de otros enfoques. Entonces, bueno, pues muy bien, la verdad es que estamos contentas con las tareas que enviaron. Así que nada, eso era un poco del feedback para sus tareas. Y ya, pues podemos ir comenzando con la teoría de hoy, que es un poquito más densa que la semana pasada. Y luego tenemos una pequeña actividad. Listo. Listo. Entonces, solo corrobórenme, por favor, que ven la pantalla. Sí. Sí ¿Sí? se ve. Ok. Ok. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Hoy nos toca la segunda sesión, que es la introducción a uno de los modelos básicos en biogeografía paramétrica. Y vamos a tratar de darles los fundamentos, algo bastante introductorio y básico, pero informativo, y después vamos a darles en una segunda parte cómo ha crecido, ¿no? este modelo y ver la parte de la práctica. Entonces, para los que les gustan los mamíferos, ¿no? Estos son unos ratoncitos del género Oligorhizomis. Es un grupo bastante interesante porque es un género muy diverso en su tribu y el tercero más diverso en su subfamilia. Es monofilético por distintos análisis que se han hecho y aunque es un grupo pues natural, realmente las relaciones al interior están todavía moviéndose muchísimo. Muchos alegan que por procesos biológicos distintos y otros que por el muestreo parcial, ¿no? En las distintas evidencias, tanto en la taxonomía como en los marcadores que se han utilizado, como en la distribución espacial. Entonces, la distribución de este grupo ha sido tema histórico desde los 70. Muchos de los autores han querido interpretar y decir dónde ha sido el origen de este grupo. Muchos han mencionado que es en América del Sur y que se dispersó hacia el norte. Otros han dicho que es en los Andes centrales y que después se diversificó y bajó hacia las tierras bajas. Otros mencionan que en realidad el origen es en las tierras bajas del Amazonas y después se movió al resto de la distribución. Y otros mencionan que son las tierras altas. Entonces, realmente no hay como una comprensión total de cuál ha sido el escenario biogeográfico de este. Sí, es importante es que esta zona, como ustedes bien saben, los trópicos de América, pues es una región bastante interesante que ha pasado por distintos procesos, ya sea geológicos o ecológicos a gran escala, ¿no? Geográficos, como el levantamiento de los Andes, la conexión entre
América del Norte y América del Sur, la intermitencia climática, y bueno, todo esto ha definido pues barreras, corredores, filtros, ¿no? que van moldeando las distribuciones de las distintas especies. Otra cosa interesante que se menciona aquí es que pues esta zona ha sido propuesta, ¿no? Como una zona de origen y diversificación de muchos otros taxones, entre ellos otros mamíferos grandes, pero también otros grupos, no necesariamente modelos. Entonces, con base en esta información que les acabo de dar y utilizando un esquema de ecorregiones, los autores pues quisieran poner a prueba la idea de que el origen de este grupo era amazónico. Eh, Algo interesante también de este grupo, además de la gran diversidad, es que parece haber tenido una diversificación reciente posterior a este esquema de regionalización que van a utilizar, y además muchas de las especies ocupan más de un área de las que están aquí mostradas. Entonces, ¿ustedes qué esperarían encontrar? ¿Cuál serían algunas de las ideas que se formularían ahorita acerca del escenario biogeográfico? ¿Esperarían, por ejemplo, más procesos de vicarianza o de dispersión? ¿Por qué? Abran sus micrófonos, recuerden, pueden abrirlos sin decirme. A ver, yo puedo opinar. Pues, dado que es un grupo, pues, más o menos reciente, ¿no? En la historia de la Tierra, a eso me refiero. Y que también los procesos, bueno, el Amazonas, así ya como lo conocemos hoy, tampoco es que sea tan antiguo, ¿no? Em, y por otro lado, los procesos ecológicos que a lo mejor modificaron la configuración del Amazonas tampoco es tan antiguo, digamos Pleistoceno, ¿no? Pues quizá podría haber más procesos de dispersión que de vicarianza. O sea, considerando esas tres cosas, ¿no? Ok, muy bien, alumna Tania. Justo es la idea de los autores, ¿no? O sea que mucho del escenario que van a encontrar va a ser explicado más por eventos de dispersión que de vicarianza. Gracias. Entonces, en ese sentido, pues su objetivo era inferir la distribución ancestral, ¿no? También hacerlo en cada uno de los nodos y tratar de explicar el escenario geográfico que encontraran en función de los eventos. Entonces, hay muchos métodos, todos ellos respecto a la parte de filogenética, de estimación de tasas y demás, pero en la parte biogeográfica, lo que es a lo mejor importante mostrarles a ustedes y después a los alumnos es como la línea de pensamiento que se sigue al primero tener que generar un árbol filogenético, que este debe estar calibrado, un esquema de áreas, ¿no? Que en este caso son las ecorregiones, eh, además tener la distribución de las terminales de ese árbol y, bueno, elegir, ¿no? Elegir el programa y los modelos que se van a probar. En este caso se probaron tres y después saber que se tiene que seleccionar con criterios estadísticos, pues alguno de esos escenarios, de esos modelos y estimar la probabilidad de los eventos, ¿no? Entonces, eh, dicho eso, pues uno de los primeros resultados que es importante es el árbol y como ustedes pueden ver aquí, o sea, realmente pues sí, es un grupo que de origen más o menos reciente, ¿no? Hace 2,64 millones de años y este esquema es el más completo en cuanto al muestreo que se tiene hasta ahora. Entonces, es el que tiene más especies, pero también es el que se ha inferido con más genes y espacialmente también es el que tiene más muestras. Entonces, corroboran que el grupo es monofilético, pero además también notan que los nodos hacia la base pues no están muy bien soportados. Eso quiere decir que entonces las relaciones más profundas pues no están todavía muy bien resueltas. Y si ustedes se fijan, también los intervalos de la calibración pues son muy amplios
y eso también pues va a tener implicaciones en las explicaciones de los escenarios biogeográficos que se dan. Entonces, a pesar de que es el mejor árbol hasta ahora, pues todavía eh, hay muchísimo por hacer como en las relaciones evolutivas de esta especie y el punto importante pues sería marcar que la calidad de la hipótesis filogenética pues va a ser determinante en las reconstrucciones de las áreas geográficas y de la estimación de los procesos. Otro resultado importante es cómo se ejecutaron los modelos, ¿no? O sea, el desempeño de los modelos. En este caso, los autores mencionan que el modelo DEC fue el que tuvo el mejor desempeño y si ustedes pueden ver aquí, ¿no? Se nota que están los dos parámetros que son las tasas de dispersión y de extinción y a partir del criterio de Akai, que es como hacen la selección del mejor modelo. Y el asunto aquí es que en realidad los valores entre DEC y DIVA pues son muy similares, ¿no? O sea es por poquitito casi que DEC resultó mejor. Entonces, aquí un punto interesante, que no lo denotan tal cual así los autores, pero bueno, se puede prestar para las clases y demás, es que ellos deciden después analizar en cuanto a los eventos, pues los dos modelos que se ejecutaron mejor, ¿no? Justo porque aunque se puede seleccionar, pues no hay muchísima forma de decidir ahí. Mm, ok, entonces, debemos de recordar, ¿no? Que nosotros estamos observando, pues, eventos en el presente y haciendo predicciones del futuro y eso tratamos de intentar hacerlo, pues, tratando de comprender los eventos que están en el pasado. Entonces, tenemos estas distribuciones, ¿no? De las especies, pero pues intentamos reconstruir la evolución hacia atrás y pues con miras, ¿no? A predecir de lo que puede estar pasando. Entonces, pues hay grandes limitantes en este aspecto del área que trabajamos. No se pueden observar directamente estos cambios, ¿no? En muchos casos la evidencia ya no existe y pues es todo un desafío inferir estos cambios, ¿no? A lo largo del tiempo. Obviamente sabemos que entre más tiempo haya pasado, pues hay mayor probabilidad de que los cambios hayan ocurrido. Y además, pues la incertidumbre aumenta, ¿no? Conforme pasa el tiempo. Entonces, el modelo de dispersión-extinción cladogénesis es esta forma de ver la evolución de las distribuciones geográficas, ¿no? Al cual, digamos, en todos los artículos les llaman rango geográfico, creo que es una traducción ahí rara, y es uno de los modelos más famosos que existieron, pues porque fue uno de los primeros en implementar la parte probabilística, en donde se basa en la dispersión y la extinción para poder hacerlo. Y uno de los objetivos principales, pues va a ser inferir las áreas ancestrales, aunque también se estiman la tasa de los eventos. Se ha implementado en estos programas o en línea de comandos y el asunto es que digamos que DEC ha servido como de una base para ir sumando otros parámetros o modificando unos de los que ya tenían para poder hacerlo crecer e ir resolviendo y mejorando la modelación, ¿no? Entonces, hay dos premisas muy importantes que no son exclusivas de DEC, pero que tenemos que considerar, que son que las áreas de distribución se heredan, ¿no? De ancestros a descendientes, y que hay factores de muy distinta naturaleza que están afectando las distribuciones de las especies y los procesos, ¿no? Que los llevaron a estar distribuidos de ese modo. Entonces, parte de los componentes de este modelo, pues son las áreas, todo el rango geográfico que se muestra aquí sería el conjunto de todas las áreas discretas que están señaladas aquí con letras del alfabeto. Y estas áreas entonces son caracteres discretos, pues que se codifican como estados binarios. Eh, lo que podemos ver de este lado es que dependiendo del número de áreas, también se consideran como estados discretos, como vemos aquí, la combinación
de estas áreas. Entonces, para tres áreas ABC que están aquí, se pueden tener los estados combinados de AB, AC, BC y ABC. Entonces, esto obviamente crece demasiado los análisis y los estados a explorar. Cada uno de estos estados que ustedes observan aquí empiezan en un extremo con un estado nulo o rango nulo que le llaman, en donde no hay ninguna distribución en él, hasta el otro extremo, que sería el rango total ocupado, ¿no? Entonces, lo que ustedes ven aquí es como la codificación, como sucede como en los modelos evolutivos de bases, ¿no? Y la última columna, pues solamente es como un nombre, ¿no? Un identificador. Como empieza en el cero, hay siete IDs ahí. Ok. Ese rango nulo, luego creo que más tarde se podría tratar, pero va a ser importante después en la forma de crecer estos modelos, ¿no? O sea, porque es un artefacto y un supuesto importante. Entonces, ¿qué obtenemos al aplicar DEC? O sea, pues una de las preguntas importantes, lo que interesa es esta reconstrucción de las distribuciones ancestrales en los nodos y las probabilidades de los eventos que explican ese escenario biogeográfico. Entonces, hay dos tipos de eventos o procesos. Uno son los anagenéticos, ya los habíamos visto en la sesión anterior. Y dentro de los anagenéticos tenemos la dispersión, que se entiende como una expansión de la distribución. Si aquí notamos que los cuadritos son áreas y lo coloreado es que está ocupada y lo blanco es que no está ocupada, pues entonces vemos cómo crece el rango de distribución. Y el otro es la extinción entendida como una contracción del rango de distribución, en donde de estar más distribuido pasa a tener una distribución más pequeña, ¿no? De menos áreas. Los otros tipos de eventos o procesos son los cladogenéticos, también ya los habíamos mencionado, en donde se observan, pues ya sabemos, ¿no? El extremo, que sería el cladogenético vicariante ideal, que sería por alopatría, en donde a partir de una distribución, una de las especies hijas hereda una parte de la distribución y la otra el resto, es decir, son excluyentes. En la contraparte estaría la simpatría estrecha, en donde está en una área simple y esta área simple se hereda por igual a ambas hijas. El que está abajo de la simpatría completa se explica igual, nada más que el estado del área ancestral pues es más amplio, ¿no? Y acá lo que tenemos es como la simpatría de segmentos o subconjuntos, en donde un área compuesta, ¿no? O sea, de distribución amplia, se hereda igual a uno de los linajes, pero al otro linaje solamente se le hereda una parte de la distribución. Y por acá abajo tenemos finalmente el famoso jump dispersal, que ustedes conocen bien, que es que el estado del área se hereda a uno de los linajes de manera idéntica y el otro linaje adquiere un área nueva, ¿no? Que no estaba ocupada. Entonces, estos son interesantes porque lo que ven acá a la derecha son estos mismos procesos o eventos cladogenéticos muchísimo más amplios y los que están señalados con gris son aquellos que permite DEC en Lagrange. Y lo que pueden estar observando aquí es que tenemos que DEC permite estados ancestrales compuestos, es decir, con más de un área, ¿no? Como pueden observar aquí, y que además requiere que uno de los linajes hijos esté solamente en una área simple, ¿no? Entonces, fíjense cómo todos pueden tener un área compuesta, una de las ramas, pero la otra debe ser un área simple. Esto tiene implicaciones, pues, porque limita las posibilidades de los procesos o de los eventos que se están permitiendo. Eh, Otra cosa importante entonces es que la simpatría completa, que son estos tres escenarios, no está permitido. El jump dispersal, que es toda esta columna, tampoco está permitido con DEC, no se modela con DEC. Y
esta simpatría de subconjuntos o la vicarianza que se heredan de áreas compuestas en una de las ramas tampoco está permitido, ¿no? Entonces, bueno, esto es importante comprenderlo para que podamos interpretar los eventos de los resultados que nos estén arrojando los árboles. Ok, entonces, em, los enfoques paramétricos, como ustedes ya bien saben, pues van a estimar los rangos ancestrales y los va a modelar como procesos aleatorios, ¿no? Estocásticos, con estos estados discretos que ahora comprendemos que son las áreas. Esto lo hace mediante estos modelos de cadena de Markov que están continuos en el tiempo y entonces lo que toma en cuenta este modelo DEC en particular pues son estos dos parámetros, ¿no? La dispersión y la extinción que se pueden observar en esta matriz Q de transiciones. Entonces, algo importante de notar es que no se permite el paso directo entre áreas simples. Entonces, no se permite el paso directo entre de A, de la fila, a B en la columna. Y entonces, para poder hacer eso, necesitamos pasos intermedios, ¿no? Como los que aparecen aquí. Entonces, A tiene que dispersarse o extenderse hacia A, B, con una tasa de dispersión. Y luego tenemos que asumir la extinción de A para que entonces tengamos el área simple B. Entonces eso es relevante porque obviamente computacionalmente pues eso tiene implicaciones en los requerimientos que tiene este modelo. Entonces, ¿cómo hace esto? Pues las cadenas de Markov van visitando distintos valores, ¿no? de las tasas de dispersión y de extinción y van calculando la verosimilitud de cada una de las matrices y al final van a seleccionar la matriz con mayor verosimilitud. Entonces, lo que tenemos aquí en la derecha es una matriz todavía más grande, en donde para 3 áreas ya vimos que esto crece a 8 estados, en donde el primero que está aquí, pues es el rango nulo, donde no se permiten eh, estas estos pasos, ¿no? O sea, tienen probabilidad cero. Y, o sea, están prohibidos. Y además están aquí los valores de extinción, que eso va a tener implicaciones después al tratar de mejorar este modelo DEC. Entonces, esta modelación se hace obviamente sobre la longitud de las ramas de los árboles y pues ya conocemos que en función de la longitud de las ramas, pues entonces cuando hay una rama larga, pues esperaría tener mayor número de cambios, ¿no? Y eso es una de la importancia de haber incluido pues el tiempo, ¿no? O sea, el cambio en el tiempo en los árboles filogenéticos. Entonces, de este modo, en DEC, Hay un, hay algo un, importante, sí, Marisol, perdón, es que tenemos algunas preguntas. hay un par de perdón, preguntas. que no veo. Bueno, si quieres primero Gerardo y luego yo. Sí, gracias. ¿Ahí me escuchan? No, no, no estoy seguro si me escuchan. Sí, 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 ok. Marisol, ¿podrías pasar la siguiente diapo, la que nos estabas enseñando la de... Es anterior, que sí, me la quedaron anterior. unas dudas, lo de la cadena de Marco, ándale ahí. Ujú, Es que yo he usado cadenas de Markov para cosas de cambio de uso de suelo y ahí, por ejemplo, son importantes las transiciones de un escenario a otro, por ejemplo, de A a B o si es de B a A, ¿no? ujú. Aquí, por ejemplo, digo, en cuestión de elementos, daría lo mismo si es de B a C o de C a B. Mi duda es si ese criterio no es importante, pensando en lo que nos decías de esas transiciones de la tablita de abajo a la izquierda de A a B, que pasar por el intermedio. No, no sé si me explico, o sea, ¿es importante si es de A a B o si es de B a A o da lo mismo? Mm, yo creo que da lo mismo. Mm, o sea, como que, bueno, no sé. Claro, porque es que en un caso sería la extinción en A y en otro caso sería la extinción en B, ¿no? Si tiene que pasar. Sí, es que mira, yo lo visualizo así, por ejemplo, cuando haces un análisis de cambio de uso de suelo, es importante la transición de bosque conservado
agricultura y luego urbano, ¿no? Es ABC, pero al revés, pues es difícil o es diferente, ¿no? Entonces, por eso mi duda de qué pasa en estos casos. Mm, O sea, yo creo que, claro, es que en un escenario sería, estaba en A, luego se dispersó a B y luego se extinguió en A y finalmente terminó en B, ¿no? Y yendo hacia el otro lado, la historia sería, empezó en B, se dispersó a A y luego se extinguió en B y su rango ahora es A. O sea, creo que sí, también habla de procesos diferentes, ¿no? Porque se están extinguiendo o dispersando a áreas diferentes en direcciones diferentes, ¿no? Sí, Mm. Así que yo creo que sí diferencia entre esas direcciones. Tiene, sí. Perdón, sí, yo también creo que debe ser diferente, o sea, no podría ser igual porque justamente son dos hipótesis diferentes, o que se inicia o estuvo inicialmente en A y luego se dispersó en dirección hacia B, o que estuvo inicialmente en B y se dispersó, este, em, pero, pero, posteriormente hacia A, ¿no? pero sin Sí. embargo, la matriz de transición, o sea, está bien hecha, pues, o sea, sí es, Sí, pero es que yo ya no justamente entiendo. como, claro, pero Sí, fíjate o que sea, como ejemplo ustedes está. pueden, perdón, ustedes Ujú. pueden observar eso aquí, ¿no? En estos elementos de la matriz. O sea, llegar de A a B, aquí como está en el cuadrito de abajo, o sea, tiene que pasar por un proceso intermedio, ¿no? O sea, de ocupar un área compuesta en donde asumes primero una dispersión hacia algo más grande y luego una contracción hacia quedar otra vez a un área simple. Entonces, acá en los elementos de la matriz grande se puede observar cómo el paso de A a B estaría dado aquí. O sea, justo esto que está aquí estaría aquí. Y lo contrario, que es lo que ustedes mencionan, de B a A, entonces sería este valor de acá abajo, en donde entonces habría que asumir una dispersión de BA y luego una extinción de B, ¿no? Para quedar en A. ¿Sí? Sí. Sí, justamente es lo que iba a comentar en Sí, la matriz, en la pequeñita, digamos, Ah, sí, acá hay también un se ve. elemento que es un E con un subíndice B y un E con un subíndice A y una D con, ajá. Sí. Eh, esas letras, la D y la E, ¿tienen algún significado en especial o es como dispersal y extinction o una cosa así? La D y la E, sí, son los dos parámetros que se están estimando, ¿no? La tasa de dispersión y la de extinción. Ah, ok. Ujú, sí. O sea, Y Es, los subíndices, perdón, es los estados discretos que son las áreas. ujú, ok. Sí, y justamente por ahí va mi pregunta, o sea, ¿esto hace realmente una hipótesis compleja? O sea, desde el principio empieza a ser compleja, ¿no? Cuando tiene una matriz así bien pequeñita, ¿no? mm, Y entre más áreas tiene uno, se convierte en una super complejidad porque, bueno, a lo mejor este es un ejemplo incluso sencillo, ¿no? Con unas cuantas áreas. Incluso teniendo toda la distribución de, del grupo, o sea, teniendo todas las otras áreas, a lo mejor que están, no sé, supongamos que están fuera del Amazonas. Son muchas, o sea, perdón, son pocas, ¿no? Entonces, no hay manera de simplificar esto, o sea, porque si tengo, a lo mejor es una especie que está distribuida en todo el mundo, es cosmopolita, ¿no? No sé. Voy a tener una matriz de datos gigantesca, ¿no? Entonces, después puede uno tomar decisiones sobre, por ejemplo, qué procesos se pueden permitir o cuáles no se pueden permitir, o tiene uno que probarlos todos. Sí, sí, vamos a ver eso. O sea, digamos que es uno de los primeros modelos, ¿no? El modelo austero, diría yo. Y vamos a ir viendo cómo se le van como poniendo los implementos y se van mejorando. Hay muchas cosas que se podrían modelar, ¿no? O sea, si son asimétricas, o sea, no solamente que se dan como en los dos sentidos, sino aparte se dan con diferente frecuencia o diferente probabilidad y también hay manera de cómo
constreñir o meterle más información a estas matrices. Entonces, eso digamos que son como las cosas que se van creciendo y los otros distintos también modelos que van estableciendo otro tipo de parámetros. Ujú. Ujú. Sí, esto Ok, digamos que es como gracias. la parte más básica de entender, ¿no? O sea, de cómo se mueve un estado al otro estado de las columnas y que en este caso para DEC lo hace con base en los procesos anagenéticos que son la dispersión y la extinción. Y que aquí un punto es que como son estados discretos, pues tiene que calcular para todos, ¿no? O sea, para todos los estados discretos que se metan. Entonces, sí tienes razón, Tania, que entre más áreas haya, más estados discretos se definen aquí, ¿no? Entonces se va haciendo cada vez más grande esta matriz, o sea, crece muy rápidamente. Ujú. Karen, Sí, creo que querías decir. sí, o sea, como que también tiene otra complejidad de o sea, lo que va a hacer al principio va a ser proponer una tasa de dispersión y una tasa de extinción. Y luego con base en esas tasas va a calcular todas las probabilidades de transiciones entre los estados. Calcula el valor de máxima verosimilitud y luego lo vuelve a hacer. Y así sucesivamente hasta encontrar los valores óptimos de las tasas de dispersión y extinción y luego los valores óptimos de las tasas de transición. Entonces, como también todo esto lo hace iterativamente, tomando en cuenta las longitudes de las ramas, pues computacionalmente es pues una pesadilla, ¿no? Por eso también, o sea, no solo la limitación entre el número de combinaciones que hay, sino que en algún punto también con muchas áreas, pues el programa no puede ni siquiera calcular un valor inicial para poder hacer el análisis. Y ese es más el tope que tiene DEC cuando tiene demasiadas áreas. No logra calcular un estado inicial o unos parámetros iniciales em, óptimos para empezar a iterar. Entonces, bueno, pues esa también es otra complicación que tiene DEC, pero vamos a ver ahora las soluciones que hay a ello. Mm. Me parece que Marco quería hablar, o si los que han ejecutado más estos modelos, Luis, Marco, Débora, César, tienen también algo que complementar, estaría bueno. No, creo que no. Ok, entonces seguimos. Bueno, entonces el otro punto es que también el rango geográfico pues puede cambiar, ¿no? Durante los eventos cladogenéticos y esto pues a Perdón, través. perdón, Marisol. Ahí me está dando un poquito de lata, un poquito de comezón el término de rango geográfico. Bueno, como tú lo dijiste la primera clase, rango es una cosa, una traducción mala de range. ¿Estás hablando más bien de una extensión? Estoy hablando del conjunto de las áreas que forman la distribución. Sí, a mí también me causa Me da conflicto, como pero la eco. verdad es que creo que se entiende también como más fácil porque he escuchado a muchas personas que ya casi lo dicen así. Entonces, sí, es la distribución total, digamos, ¿no? O sea, Ok, bueno, sí, gracias, Marisol. disculpa mi sola, te entiendo No, bien. no te preocupes. Ok, entonces, em, las distribuciones entonces cambian durante también este otro tipo de eventos a través de la vicarianza, ya sea, o por la especiación in situ, que sería la simpatría, ¿no? En los distintos niveles que marcamos hace rato. Y a diferencia de los procesos anagenéticos que se estiman a partir de las ramas de las longitudes de los árboles, la probabilidad de estos escenarios se establece, ¿no? O sea, es fija y además sucede en los nodos. Entonces, pues se va a reconstruir el estado ancestral al cual que tenga la mayor probabilidad, ¿no? Y además, pues también va a estar considerando la distribución de las especies que se encuentran en las terminales de los árboles. Entonces, esto es una parte importante de DEC que a lo mejor hay que notar. O sea, para este modelo la especiación se evalúa de forma independiente, no se está estimando al igual que los otros dos procesos que acabamos de ver.
Y además aquí van a tener igual probabilidad de suceder, ¿no? En otros modelos más nuevos o que incluyen otros parámetros, vamos a ver que, por ejemplo, las tasas de especiación pues sí son consideradas, pero eso vamos a ir avanzando en un ratito. Entonces, esto que se marcaba aquí en el artículo como que este modelo ejecutó mejor que los otros, pues justo esto es lo que está haciendo, ¿no? O sea, estimar los procesos anagenéticos a lo largo de las ramas y marcar la probabilidad de los eventos de cladogénesis. Ok, entonces, parte de los resultados se muestran, estos me parece que son para peces ciprinodón, ajá. Y lo que muestran aquí es en el árbol de la izquierda, pues es un gráfico en donde se muestran los nodos y en los nodos no sé si alcanzan a ver que están unas letras y esas letras corresponden a las áreas que están acá arriba. Entonces, esto determina el estado más probable de cada nodo. O sea, ya está definido cuál es el estado, digamos, de cada uno de esos nodos. Y en las gráficas de Pi, que están aquí marcadas a la izquierda, a la derecha, perdón, lo que vemos es la probabilidad de ese rango geográfico, ¿no? De esa área ancestral que se está, que está marcando. Entonces, estas gráficas de Pi tienen como dos componentes, ¿no? O sea, por un lado está el color, que está representando el área que vemos aquí, y por otro lado está, digamos, la cobertura de ese color en el Pi, que está representando, pues, la probabilidad posterior de que sea asignado esa área de distribución como la ancestral, ¿ok? Entonces, con base en eso y mostrándoles estos resultados, que es el principal, digamos, del artículo de los ratoncitos, lo que podemos ver es que este es un árbol en donde están definidos ya los nodos con el estado ancestral más probable, ¿no? Y obviamente están en función de las letras de las áreas que ya habíamos definido acá como las ecorregiones. Y, perdón, eh, lo que les quiero decir es, o tratar de recordar es, si se acuerdan, la pregunta principal, ¿no? De este artículo era si ponía a prueba el origen amazónico de este grupo de ratones o no. Entonces, con base en eso, ¿ustedes qué dirían? ¿Tiene un origen amazónico o pueden desechar esa idea los autores? ¿Qué tendrían que observar para contestar esa pregunta aquí en el árbol? Hoy, Los bueno, las, perdón. las áreas que están ahí en la base, ¿no? Que es que no se ve bien, pero es CBH. CDHK. Ah, ok. Ok, entonces lo que tendrán que hacer pues es justo irse al área que corresponde al último ancestro más reciente, ¿no? Exacto, ahí. Y entonces esto es obviamente un área compuesta, ¿no? CDHK, que se distribuye acá, en la Amazona meridional, boreal y en esta parte más hacia el sur. Entonces, con eso, Perdón, Marisol, es que hay un comentario de que si, a lo mejor si le pudieras hacer un zoom, un poco de zoom al área, porque sí lo vemos muy chiquito, porfa. Al zoom o al cladograma o a toda la diapositiva. ah, sí, creo. Eh, ¿Alguien sabe cómo hacer el zoom? Yo creo que si lo haces ¿es un PDF o es un PowerPoint? Es PowerPoint. Hazlo en tu pantalla, directamente en tu PowerPoint y vemos y te avisamos si se ve. O sea, Pero no, no, no sé cómo. ¿Y con control más?
Sí, En tu PowerPoint, a ver, dale control más, a ver si se hace más ahí grande. está, ¿no? Ándale ahí. Ujú. Ahora no sé cómo moverlo. Ah, sí. Ya. Ahora sí ya estamos viendo mejor. ¿Sí? Ok. Sí, Ok. gracias. Ajá. Listo. Entonces, bueno, con base en esta reconstrucción de este estado que corresponde al último ancestro en común, entonces se apoyaría la idea del origen amazónico, ¿cierto? Dice, bueno, Y dice Una duda, ahorita, pero acá no son los Andes. eh, sí, o sea, es esta parte de los Andes tropicales. O sea, realmente esta es un área compuesta por esto y esto, ¿no? O sea, Ah, toda ok. esta área. Ujú. ¿Sí? Gracias. O sea, es un área, es una sola área discreta, Ajá. o sea, pero es compuesta, ¿no? O sea, que abarca toda esta distribución. ¿Sí? O sea, esa es la distribución del ancestro que estaba en una distribución amplia que es Según esta H, reconstrucción, G de sí, H, K. Ok. sí, sí. Ok, entonces, la siguiente cosa que yo les preguntaría sería, ¿qué pasa en el siguiente evento? ¿Cómo es el siguiente evento? O sea, el que va al nodo 2 y al nodo 27. Estos números corresponden a los nodos. ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Qué tipo de evento está pasando? Que esa sería como otra parte importante para recuperar, ¿no? O sea, de estos resultados. ujú, Bueno, ahí no es que no sé si alguien más quiere participar mejor. Sí, a ver, es que Karen puede darles te la vamos palabra. te vamos a mutar, Daniel. No, no es cierto. A ver, Marta Isabel Vilchis. Ya, perdón, es que hay una separación de B con el resto del área, ¿no? Ancestral. Ajá, Entonces, exacto. ¿Y eso qué es? Le voy a dar zoom menos. Es que no se ve el mapa. podría ser un evento Sí, o sea, vicariante. quiere decir que se separó esta parte, Sí, ¿no? ujú, sí, hubo una fragmentación. Bueno, no una fragmentación, pero una separación, ¿no? Ujú, sí, Listo. y ya habías dicho por ahí, ¿no? Que era un evento vicariante. Ah, ahí vamos. Ajá. Sí, sí, ahí ¿Cómo, vamos. Entonces, cómo que lo había dicho? fíjense, ajá. Si ustedes observan como este siguiente proceso, este siguiente evento que está aquí, pues entonces lo que están viendo es un área compuesta, ¿no? Que está aquí, que se está heredando de manera diferencial. Por un lado se hereda CHK de este lado en un linaje y por el otro lado se hereda el resto, ¿no? De la distribución, que sería D en este caso. Entonces, lo que está aquí en los círculos en realidad no son una gráfica de pie, solamente quiere indicar cuáles son las áreas que son compuestas, o sea, por más de un estado discreto, y las áreas simples, ¿no? Que son las de un solo color sólido y nos indica este valor de probabilidad que está aquí, cercano al corchete, que es el 76% de probabilidad de que haya ocurrido este evento, que en este caso sería una vicarianza. Si lo ven aquí con las letras, o sea, quiere decir que en el nodo hay un estado AB y que se hereda por un lado a un linaje y por otro lado B al otro linaje. Sí se entiende, ¿no? Sí. ¿Cuál es Ok, ese, entonces, que dice Gerardo? perdón. ¿Cuál es ese evento vicariante? Ah, o sea, ¿cuál es la barrera exactamente Sí, que sí, sucede? sí, perdón. Es que se me hace bien curioso que justo es el área que está en medio de todo, ¿no? Pero por eso tenía la duda de cuál había Sí, sido. sí, en realidad aquí, y bueno, este es un buen ejemplo para esto de los eventos, pero muchas de las explicaciones posteriores ahora de cuáles son esas barreras o cómo son los procesos, por ejemplo, de dispersión que se llevan a cabo o cómo es que estos ratones se mueven, realmente parecieran escenarios o historias pues bastante ajustadas, ¿no? O sea, no son más bien conjeturas acerca de lo que pudo haber pasado. O sea, porque sí, bien, como dice Otón, realmente no, pues parecía muy raro, ¿no? O sea, esta división aquí. Pero me parece que
Sí, se los lo puedo que pasa checar es que exactamente en el artículo. Ujú. Lo que pasa es que en toda esa área del Amazonas, o sea, sufrió muchos cambios en la dirección del río, los afluentes de los ríos, entonces parecería que es medio extraño, pero, o sea, no estemos pensando en esas barreras gigantescas a lo mejor de montaña, ¿no? Sino aquí está más relacionado con la hidrología, ¿no? Entonces sí Sí, puede haber. o pequeñas, ajá, cuencas Sí, sí también, puede lo que haber cuentan. habido muchos cambios incluso en las corrientes de los ríos, etcétera, ¿no? Entonces, como que estamos acostumbrados a pensar en los eventos vicariantes que siempre están relacionados con aspectos geográficos como muy grandes, ¿no? Como las cadenas montañosas, o cambios en la altitud, pero en el caso de áreas que son más o menos homogéneas, por ejemplo, en cuanto a su fisiografía, pues hay otras cuestiones, ¿no? No, o sea, es que sí son, porque ahí pregunta Gerardo, ¿no? O sea, Sí, son que si son procesos más procesos más ecológicos. ecológicos, o sea, Mm, más bien son barreras en función del taxón, ¿no? Acuérdense aquí un poco también que claro. estamos hablando otra vez como de historias biogeográficas particulares, ¿no? Entonces también tiene que ver, por eso con mucha de la biología del grupo, por eso también les mencionaba que al final los autores hacen un montón de conjeturas porque no conocen tampoco muy bien la biología de este grupo, ¿no? O sea, hay mucho desconocimiento alrededor. Entonces, y también acuérdense que estamos partiendo de un árbol que así, la reconstrucción, o sea, los soportes de los nodos en estos nodos basales, así como en los tiempos, pues también tiene eh, mucha incertidumbre, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas cosas a considerar ahí. ¿Sí? Sí, y no necesariamente son, acuérdense, no, o sea, no necesariamente son procesos 100% ecológicos o 100% evolutivos, ¿no? O sea, son esos procesos que están ahí en la mesoescala, ¿no? Ni son ni muy, muy, ni tan, tan. Claro, sí, también como dice Aurora, se tendría que ver el tiempo que concuerde con la hipótesis, o sea, esto es Claro. como una primera aproximación para saber qué es lo que está sucediendo, ¿no? O qué procesos pudieron haber dado origen a la distribución actual y cómo era la distribución en el pasado, pero sí, claro, siempre con, o sea, como corroborando con diferentes eventos geológicos o hidrológicos o climáticos que hayan sucedido en ese tiempo. Entonces, la siguiente pregunta sería, ¿dónde ocurren? Ay, perdón. ¿Dónde están ocurriendo otros eventos vicariantes aquí? Y les voy a volver a dar zoom, ¿no? Porque, a ver, un poquito más, a ver si se puede. Sin que se vaya ya todo. Pues uno sería el área acá, ¿no? Los Andes. El área, a ver, aquí. El área, ¿ahí se ve un poquito mejor o Ujú, todavía ujú. requiere más? Sí, sí, ¿En qué ¿Sí lugar? más o ahí está bien. el otro sería el área K? O sea, ¿qué nodo, Maggie? El 15. Este sería un evento vicariante, ¿sí? Ajá. Sí. ¿Todos están de acuerdo? ¿Qué tiene que suceder en un evento vicariante que está puesto aquí? ¿Qué tiene que tener un linaje y qué tiene que tener el otro en cuanto a distribución? Uno hereda parte del área ancestral y otro se queda en otro lado, ¿no? O sea, de manera diferenciante, ¿no? Diferenciada, exacto. Excluyentes. O sea, si aquí es AB, de un lado queda A y del otro queda B. ¿Esto sucede Ujú. en el nodo 15? Ah, bueno, sí. Bueno, 15 sería uno de los nodos y 4 sería el otro. Ajá. Sería en el nodo 3, ¿no? Ujú. Sí, exactamente. Ajá, Ujú. exacto. El nodo 3, ¿no? El nodo 3 sí. O sea, de un lado queda K y del otro lado queda el área C. Exactamente. Entonces, lo que podemos ver es que existen otros nodos vicariantes, ¿no? O sea, como bien dijo Maggie, el 3, también el 11, ¿no? Aquí
se divide en C y en G, y el 10, ¿no? Aquí se divide en B y en A. Entonces, bueno, hay distintos eventos vicariantes que podemos señalar en esas reconstrucciones de los nodos. ¿Qué otro tipo de... antes de eso, ¿quién me podría decir, o bueno, Karen, tú elige, qué podrían decir del nodo 7? Nodo 7. Esto, ¿qué está pasando aquí? ¿Es un evento vicariante? Sí, no, ¿por qué? A ver. Edna, anda por ahí. No. O Gala, Ah, el nodo 7 sería dispersión. ¿qué es lo que Sería está? Sí, dispersión, porque aumenta las áreas ocupadas por el taxón. Sí, más o menos, o sea, aquí el 7, los subsecuentes es el 8, ¿no? Que queda BCK la terminal que queda G y J. Entonces, estos eventos son como un poquito más, a veces un poquito más ocultos de ver, pero como bien dice Gala, o sea, en realidad este nodo es producto de un evento de vicarianza, o sea, por un lado se divide una parte de la distribución aquí, que sería BCK y acá G, y pues una dispersión por expansión, en donde se suma una de las áreas en la terminal, ¿no? Esa área que se suma sería la J, ¿sí? Eso sucede en otros nodos, ¿no? Como en este caso del 24, o sea, HF, por este lado se hereda F y por este lado H, pero este taxón que está más ampliamente distribuido, pues entonces quiere decir que se extendió hacia el área D. ¿Sí se entiende eso? Sí. Y bueno, también hay que, Ah, ¿se puede ujú, sí. mencionar No, ahí que o sea, que hay que recordar que DEC modela los eventos de dispersión y extinción o sea, de forma anagenética. Entonces son los que van a ocurrir a lo largo de la rama. Y en cambio los eventos de vicarianza, simpatría, peripatría van a estar, o sea, los vamos a ver en los nodos directamente y los de dispersión y extinción van a ocurrir a lo largo de la Sí, rama. sí, por eso son más difíciles un poquito de observar, ¿no? Exacto. O sea, como se de aquí. Exacto. Gracias. Yo no estaría tan de acuerdo en lo que dijo Galita. ¿Por qué? Porque tenemos em, un evento allí de cladogénesis, al fin y al cabo en el nodo 7, ¿no? Ujú. Entonces, aquí Es para una mí, cladogénesis. entonces, la anagénesis no se representa de esta manera. Entonces, ¿por qué se representa aquí en este diagrama? Sí, bueno, más bien no es que me provoca confusión. No, tú tienes razón, Isolda, es un evento de cladogénesis, de vicarianza, pero en el área en la terminal aquí de Rupestris, hay Ajá. después una expansión a sumar otra área, que en este caso es el área J. O sea, entonces Sí, porque primero se da una vicarianza y luego en esa terminal hay una expansión de la distribución. claro, porque entonces aquí el evento se ve como Sí, es una vicarianza en el especiación. nodo y después Claro. hay una dispersión en este taxón. A veces eso es lo que a mí me provoca con estos modelos un poquito de confusión. Muchas gracias. Gracias, Gala. Saludos. Sí. Ok, entonces, ¿qué otro tipo de eventos se pueden observar aquí? Por ejemplo, estos que mencionamos, ¿no? Cladogenéticos, los de simpatría, que que le llaman estrecha, que es muy fácil, es decir, de áreas simples se hereda este mismo estado hacia los dos linajes hijos. ¿Dónde pueden observar que se presentan estos? Ahí ya alcanzan a ver o quieren que le hagas un... Con los colorcitos también se ve. No se ve muy bien. Si le pudieras hacer es un mejor. Ujú. Marco menciona en el nodo número 15. Marquito. Ajá, exactamente. El nodo número 15. ¿Alguien que diga otro, por favor? ¿En el 12? En el 12. Ay, ¿dónde está el 12?
Ay, yo tampoco lo veo. El G azul. Aquí. Eh, ¿Qué dicen los demás? ¿Sí? En el 13. En el 13 es muy claro, ¿no? Pero en el Sí. 12, en el 12 también. O Ujú. sea, está ocurriendo lo que acabamos de explicar, ¿no? Entonces, tenemos en el 15, como bien dijo Marco, ¿no? En el 18 sucede lo mismo, en el 14, aquí igual, y en el 13, como dijo Roxana, me parece. Y hay otros nodos, como... Ah, perdón, ¿qué hice? ¿Me regresé? Así. Hay otros nodos en donde sucede que se hereda el mismo y se expande por dispersión, ¿no? Como bien nos mencionó acá también esta Roxana. Y si se fijan, hay muchísimos de estos eventos, ¿no? Sobre todo en la parte en donde refieren que se dio la diversificación del grupo, que era una de las ideas que los autores tenían y que también Tania menciona al inicio, de cómo iban a ser las explicaciones de los escenarios en este grupo, ¿no? Ahí veo que hay muchas cosas en el chat. Mm, Sí, nodos, el 15, el 18, ok. lo hemos mencionado, y el 28 también. Listo. Entonces, ¿qué pasa con el otro? Con el otro tipo de simpatría, que es un poquito más compleja. O sea, en el otro simpatría, si ustedes se fijan, entonces una de las hijas debe de heredar por completo los estados del ancestro y la otra hereda solamente un subconjunto. Entonces, si lo ven en letras, o sea, y el área ancestral está en AB, una de las hijas heredaría el mismo estado AB, mientras que la otra solo heredaría B. ¿Dónde se presenta eso? En el nodo 5. En el nodo 5, ¿sí? Bueno, el 6 se hereda todo, ¿no? B, C, G, K, y el 11 solo C, G o una parte. No. Ajá, que es como un subconjunto, ¿no? Ajá. Sí, creo que podría ser. ¿Qué otros nodos hay con eso? El 6, ¿no? Que está casi justo inmediato. Aquí se hereda BCGK, idéntico, y del otro lado se hereda B, ¿no? Todavía más restrictivo aún el área, ¿sí? Entonces, fíjense cómo esto sucede también en otros nodos, por ejemplo, aquí en EK, el 17, por un lado Andinus hereda la misma área de distribución, mientras que Gile solamente el área E. ¿Está claro? O sea, está fácil, ¿no? Y lo mismo sucede en estos otros eventos un poco más ocultos, en donde el nodo, por ejemplo, en este caso tiene AHIKL, que se hereda aquí en occidentales, y en el otro se hereda parte de esa distribución, pero además se suman otras áreas, ¿no? Entonces, estos eventos, como bien dice Karen, que se representan a lo largo de las ramas como las dispersiones, pues hay que verlos con un poquito más de cuidado, pero ahí están. Ok, entonces, ok. Entonces, estos tipos de resultados o de los árboles que ofrecen la reconstrucción de estos estados a partir de este modelo, como ven, en estos árboles donde se define ya el estado más probable, pues son un poquito más fáciles de leer, diría yo, que a lo mejor algunas de las otras gráficos. El modelo de extinción, de dispersión, extinción, cladogénesis, pareciera, o lo mencionan como adecuado, obviamente cuando existen dispersiones locales, no a grandes distancias, de hecho no se usa en sus inicios para modelar este proceso, y donde existen rangos geográficos continuos, sobre todo continentales, como era el caso de estos ratones. Eh, Se enfoca en dos procesos, en dos parámetros, que son la dispersión y la extinción de las distribuciones geográficas. Y pareciera más o menos comprensible y simple, pero computacionalmente pues puede crecer rápidamente por el número de estados de las áreas que les mencionamos. Lo que sí quizá vale la pena mencionar antes de pasar a las mejoras y limitaciones de este modelo
es que pues fue uno de los modelos pioneros que usó la inferencia probabilística para la reconstrucción biogeográfica histórica. Ahorita te doy la palabra, Tania. Y pues es un modelo que sirve como base para crecer muchos otros modelos, ¿no? Ya sea sumando parámetros o modificando los parámetros. Em, y bueno, si consideran este árbol, explicado desde en este sentido, pues si ustedes cambian algunos de los datos, ¿no? Con el que están alimentando estas matrices o generan otro árbol o estiman las calibraciones de manera distinta, pues habría que ver si el escenario geográfico de este grupo cambia. Obviamente, si se mejora los muestreos y demás, pues esperaríamos que sí lo hiciera. Sí. Con este modelo, bueno, no sé cómo preguntar, pero podríamos tener varias posibles soluciones, o sea, varias soluciones igualmente probables con el mismo modelo y cómo podríamos elegir cuál es la buena, ¿no? O sea, digo, en el caso de, o sea, como pensando más o menos en lo que ocurre cuando hacen un análisis de parsimonia, que pueden obtener varios cladogramas igualmente parsimoniosos, o sea, podría uno tener o sea, varias soluciones igualmente probables y que tuviera uno que elegir alguna. O no, nunca se da el caso. Pues yo creo, es difícil que se dé el caso porque como toma en cuenta como o sea, la longitud de las ramas, además de que evalúa todos o sea, evalúa todos los escenarios posibles y calcula su máxima verosimilitud, es difícil que calcule como el mismo valor de similitud para diferentes escenarios con tantos nodos y con las longitudes de rama diferentes, ¿no? Pero bueno, en caso de que eso suceda, pues puedes hacer o sea, tienes herramientas estadísticas para diferenciar entre escenarios, ¿no? Que sería, en el caso, si estás utilizando el DEC en máxima verosimilitud, pues harías un likelihood ratio test o una KK information, y si lo estás utilizando en un ambiente bayesiano, pues tendrías que hacer una comparación de base factor entre los dos modelos en caso de que, en caso de que sean muy similares. Yo no lo he visto que queden tan similares. O sea, sí es verdad que a veces en el pie dos áreas se ven con un poco de, como que ocupan más o menos la misma área, ¿no? La mitad del pie o un poquito menos, pero en general siempre se puede diferenciar. Pero bueno, en caso de que pase, tienes las herramientas estadísticas para poder hacerlas, para poder diferenciar entre los escenarios. Mm. Gracias. De nada. Sí, sí, yo consideraría que no. A lo mejor los que saben, los que están aquí que saben y que lo han hecho también podrían decir en su experiencia, pero yo consideraría que no por la misma forma de cómo se infiere, ¿no? O sea, por ejemplo, este es un árbol de máxima credibilidad que es como em, la suma del muestreo de varios árboles, ¿no? Entonces tú tienes una hipótesis filogenética y como bien dice Karen, o sea, tú estás estimando la probabilidad de esto. Entonces, aunque sea como por poquititititito, o sea, un evento puede ser más probable que el otro, pero bueno, eh, habría que explorarlo más, pero si quieres revisamos. Gracias. Entonces, ¿hasta aquí hay alguna duda? Si no, si quieres, continuamos ahora Sí. con las críticas rudas a esto. A ver, voy a abrirme. Listo. ¿Ahí lo ven todos? Sí. Sí. Vale. Bueno, pues, o sea, como mencionaba Marisol, o sea, el modelo D que acababa de explicar ella, pues es como la parte simple, pero luego ha habido como muchas.
expansiones. Y luego pues también se ha explorado el modelo DEC a más profundidad para saber qué otras limitaciones tiene, ¿no? O sea, que aunque parezca a veces muy informativo sobre todos los procesos que podemos obtener a través de él, también va a presentar ciertos sesgos y problemillas, ¿no? O limitantes. Entonces, bueno, o sea, la biogeografía histórica pues va a ser irrevocablemente una ciencia observacional y comparativa y va a asumir de cajón que la clave para interpretar el pasado, pues es lo que vemos hoy en el presente, ¿no? O sea, nosotros lo que tenemos, pues es una foto de lo que hay y a partir de ello, pues intentamos reconstruir lo que pudo haber sucedido y cuáles eran los procesos que dieron lugar a lo que vemos hoy. O sea, con em, este fundamento se resalta, yo creo, mucho en el enfoque biografía cladista, porque se trata, o sea, se supone que también las áreas no habían cambiado, que todo está igual y que tenemos que explicar mucho lo que está presente con lo que tenemos, ¿no? Em, este fundamento también no solo es particular de la biogeografía, o sea, se expande también en general a toda a toda la biología evolutiva, lo tenemos muy presente y bueno, pero no tenemos otra opción, ¿no? O sea, porque no somos una ciencia experimental, no podemos probar diferentes escenarios, ¿no? O sea, lo tenemos que asumir como lo tenemos. Entonces, bueno, también asumir esto va a influir a los métodos biogeográficos de diferentes formas, ¿no? Nos tenemos que aferrar a la información y desarrollar herramientas para poder extraer la información posible de nuestros datos. Entonces, bueno, pues eso, va a tener repercusiones en los métodos de inferencia biogeográfica. ¿Y por qué? Bueno, pues porque diferentes opciones van a llevar al mismo resultado. Y esto va a ser especialmente grave o es especialmente grave, por ejemplo, cuando estimamos tasas de diversificación y extinción. O sea, aquí, como podemos ver en el gráfico A, ese es un plot de linajes a lo largo del tiempo. Se van contando el número de linajes que van apareciendo a lo largo del tiempo. Y en los gráficos B, C, D, pues tenemos diferentes modelos, diferentes tasas de especiación y diferentes tasas de extinción que tienen formas muy diferentes y que pues hablan de que hubo incrementos y decrementos a lo largo del tiempo, en diferentes tiempos según el modelo que utilicemos, el uno, el 2, el 3 o el 4. Pero luego cuando lo traducimos a linajes a través del tiempo, dan el mismo patrón, ¿no? Entonces esto es muy problemático para, pues, cuando queremos estudiar o cuando queremos estimar tasas de especiación y extinción. Esto fue como un problema muy grave en el 2020, que unos autores, Luca y Penel, publicaron este paper. Y bueno, o sea, causó como un poco de conflicto porque ya nadie se creía nada de las estimaciones de diversificación y de extinción. Pero luego Morlon, Helen Morlon, ella se dio cuenta de que teniendo como otro tipo de información, condicionando a otro tipo de información, reducimos como el espacio de posibles combinaciones que den lugar al mismo resultado. Entonces, una de esas informaciones que podemos utilizar, pues es la biogeografía, ¿no? O sea, vamos a condicionar la distribución, los procesos de diversificación y extinción a las distribuciones de los organismos y entonces vamos a aliviar este sesgo que hay. Em, bueno, para complicar el asunto también, hay escenarios que son especialmente dañinos en cuanto a las reconstrucciones biogeográficas y uno de esos va a ser el escenario de la extinción. Cuando la extinción es extremadamente alta en el pasado, no vamos a tener una representación significativa de la biodiversidad que observamos hoy. Y bueno, la extinción pues es este mecanismo evolutivo que va a tener la cualidad de reconfigurar la historia evolutiva de los linajes, o sea, tanto los eventos de extinción puntuales como los eventos de extinción masiva que afectan transversalmente al árbol van a reconfigurar el árbol, ¿no? O sea, la extinción borra la huella de otros eventos de especiación que existieron y por lo tanto conforme nos vayamos yendo al pasado, es mucho más difícil inferir áreas ancestrales, ¿no? Este problema no es específico de DEC, es una limitante que tenemos también en general en biología evolutiva.
Entonces, bueno, una posible solución para aligerar este problema, pues van a ser los fósiles, los cuales van a proveer evidencia directa de la fracción de biodiversidad extinta que hoy no estamos observando. Y bueno, también hay estudios que demuestran que incorporar fósiles va a cambiar dramáticamente la reconstrucción, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos incorporar la información fósil al modelo DEC? Tenemos dos formas de hacerlo. Una es que las podemos incorporar como terminales, es decir, van a estar como otro linaje más en el árbol y entonces la reconstrucción las vamos a hacer, la vamos a seguir haciendo en los nodos, ¿no? Pero para esto necesitamos inferir su posición filogenética y bueno, pues para ello necesitamos o matrices moleculares o morfológicas, ¿no? O sea, hay que, si tenemos suerte de tener DNA de fósiles, que es casi imposible, pues lo vamos a incorporar o tenemos que ponernos a codificar una matriz morfológica para poder saber la posición taxonómica de los fósiles. Esto pues requiere muchísimo tiempo y conocimiento taxonómico del grupo y bueno, pues es complicado, ¿no? La otra forma, un poco menos costosa, pero también que requiere esfuerzo, va a ser informar a los nodos de nuestra filogenia con organismos actuales. em, la distribución geográfica que tenían los fósiles. Y para esto va a haber tres formas de hacerlo, ¿no? O sea, lo primero va a ser ubicar la posición de nuestro fósil. em, o sea, tenemos que identificar bien si pertenece al grupo Corona o al grupo STEM. Estos conceptos no sé si se sienten cómodos con ellos, ya los han mencionado, ¿no? O sea, el grupo Corona sería aquel que ya contiene todas las sinapomorfías de nuestro grupo actual, ¿no? Y el grupo STEM sería pues el grupo con el outgroup, ¿no? O sea, porque en realidad no sabemos si el grupo, en qué momento de la rama se diferenció nuestro grupo hacia lo que es actualmente, ¿no? Entonces considera el grupo hermano. Y el grupo corona es cuando ya tiene todas las sinapomorfías que definen a nuestro grupo. Bueno, ya una vez que lo tenemos localizado, necesitamos, lo que podemos hacer es incluir la información, ¿no? O sea, construimos el nodo del grupo Corona o del grupo STEM, de cualquiera de los dos, a que incluya la distribución de los fósiles. Es decir, o sea, en este caso, por ejemplo, si el fósil se distribuye en las áreas B, C, entonces va a tomar todas las áreas que contengan esa combinación, ¿no? B y C, que serían las dos últimas que están en la tabla. La otra forma es que los excluya, ¿no? Si sabemos la distribución del grupo, o sea, la conocemos y sabemos que en un área no está y tenemos las suficientes bases para decir, estoy segura que no habitaba estas áreas, pues lo tiene que excluir, ¿no? En este caso va a excluir el área C y todas aquellas áreas que incluyan, todas aquellas combinaciones de áreas que incluyen en el área C no van a ser consideradas en la matriz de transiciones de ese nodo. Y la última forma de incorporar la distribución ancestral es fijándola completamente, ¿no? O sea, estas especificaciones no van a afectar a la matriz Q, sino que solo para ese nodo van a eliminar las combinaciones no deseadas, pero se va a hacer el cálculo completo como lo habíamos explicado, bueno, como lo explicó Marisol, tomando el estado más probable que únicamente cuenta estas combinaciones, ¿no? O sea, cuando nosotros vamos a fijar en esta tercera forma, cuando nosotros vamos a fijar la distribución del nodo a una específica, necesitamos una justificación robusta para que podamos utilizar esto y porque básicamente estás determinando la distribución de ese nodo ancestral, ¿no? Y bueno, pues a lo mejor puede ser el caso de un clado muy endémico con un registro fósil muy amplio, ¿no? Que también sepas que es muy endémico y más o menos pues de esta forma podrías justificar fijar un nodo ancestral en tu filogenia, ¿no? Otra fuente de evidencia que podemos incorporar para aliviar el problema de que diferentes historias pueden dar el mismo resultado es condicionar la reconstrucción a escenarios geológicos de los cuales tenemos conocimiento, ¿no? Y que están bien documentados, como por ejemplo la separación del sur de América con África. Y bueno, pues
en qué van a afectar los movimientos de las masas de tierra la distribución de los organismos, ¿no? En qué van a facilitar o van a dificultar el movimiento de las especies durante ciertas ventanas de tiempo. Y bueno, pues el caso como muy em, particular o muy así ejemplo es el caso de las Islas Hawái, ¿no? O sea, Hawái va a ser un archipiélago volcánico que resulta de un hotspot, es decir, ¿no? De estas placas tectónicas que tienen una salida cada cierto tiempo y entonces se van formando las islas como cronológicamente o de forma rítmica. Y bueno, esto significa que en el tiempo uno, pues solamente estaba la isla uno, ¿no? O sea, no había forma de que los organismos se dispersaran a la 2 porque en la isla 2 simplemente pues no existía, ¿no? Entonces así podemos construir como una matriz de conectividad que va a informar al modelo DEC, ¿no? Em, sí. Ah, claro, ¿no? O sea, ¿qué pasa si no, que, por ejemplo, en este caso que sabemos que la isla no existía y no utilizamos un modelo estratificado? O sea, que va a tomar las dispersiones, o sea, los movimientos de las diferentes áreas, ¿no? O sea, vamos a hacer una reconstrucción y en el área ancestral, pues a lo mejor nos dice que estaba en el área, en la isla, en la isla M y H, pero, pero nosotros sabemos que la isla M no existía, ¿no? O sea, esta es una reconstrucción totalmente falsa porque no existía la isla, ¿no? Entonces sí es importante que la tomemos en cuenta. Entonces, lo que podemos hacer es dividir en ventanas temporales el análisis y asignar a cada uno de los tiempos una matriz Q de transición, ¿no? O sea, aquí sí, a diferencia de cuando utilizamos fósiles, sí cambian las matrices de transición, ¿no? O sea, cada matriz va a tener un tamaño diferente, depende del número de áreas, y pues y diferentes estimas también de los parámetros de dispersión y extinción. Nosotros no vamos a calcular estas matrices ni estos parámetros, como lo explicó Marisol, o sea, se proponen al principio valores de dispersión y extinción, luego los recalcula conforme a la longitud de ramas todas las tasas de transiciones y, o sea, nosotros no lo vamos a calcular por separado. Lo que vamos a hacer es informar al modelo con una matriz de conectividad, ¿no? O sea, entonces, por ejemplo, aquí en el tiempo uno únicamente se podían mover entre dos áreas, la área A y B, pero en el tiempo 2 se podían mover entre las tres áreas. En este caso, pues en este caso de las islas es muy sencillo armar nuestra matriz de conectividad porque las islas, pues en el tiempo uno no existían, ¿no? Pero si nos vamos a lo continental, ¿cómo podríamos elegir estos valores de conectividad? ¿Cómo creen ustedes que podríamos informar? ¿O qué criterio podríamos usar? ¿Qué se les ocurre? O no sé, a lo mejor el clima, mm, cambios climáticos, no sé. Sí, ¿no? A lo mejor cambios climáticos o pues al final también qué tan cercanas están las áreas entre ellas, ¿no? Em, o sea, como lo vamos a interpretar como la probabilidad de que los organismos se movieran de un área a otra, ¿no? Entonces, cualquier factor que afecte esa probabilidad o esa oportunidad de los organismos de moverse, la podemos incorporar. Pero al final, este sí es, pues como que sí regresamos a la parte subjetiva otra vez, porque esta matriz de conectividad, pues la vamos a proponer nosotros completamente pues con los valores que nosotros más o menos, y los criterios que nosotros más o menos pensemos correctos para las diferentes, como para el acomodo de las áreas, ¿no? Eh, sí, entonces esta es una desventaja del modelo de estratificado que aunque nos ayuda a acercarnos a la realidad, porque el modelo va a estar describiendo un mejor escenario, sigue teniendo pues estas deficiencias, ¿no? También aquí, por ejemplo, creo que sería importante mencionar a los chicos que sigue habiendo como muchas
muchas áreas metodológicas que explorar y donde se pueden crear nuevas cosas para mejorar los métodos de reconstrucción biogeográfica, ¿no? Y bueno, también otra desventaja que tiene es que no se puede dividir muy finamente o en en demasiadas matrices tu filogenia, porque si la divides como muy en ventanas de tiempo muy cortas, pues no va a haber la suficiente información en el árbol, ¿no? O sea, vas a tener un número de nodos muy pequeños para cada ventana de tiempo. Entonces, bueno, es el modelo, o sea, incluir fósiles e incluir escenarios estratificados, o sea, sí han sido expansiones del modelo DEC, pero siguen utilizando como los mismos principios que utiliza el modelo simple, ¿no? O sea, la estratificación va a ser exactamente igual, aunque reduzca la matriz, pero con el mismo método que utiliza el DEC. Em, que una desventaja grande que mencionó Marisol es que no toma en cuenta pues los eventos estos de dispersión repentina, ¿no? O eventos de larga dispersión. Los eventos de larga dispersión se consideran que son raros, contingentes, y son como básicamente aquellos eventos que siguen una distribución Poisson, ¿no? Porque son como muy difíciles de que ocurran. Y bueno, ¿no? O sea, pero se sabe que son eventos que suceden y que van a afectar a la distribución geográfica de los organismos. Las plantas son especialmente susceptibles a estos eventos. Y bueno, sin embargo, DEC no contempla este tipo de eventos y por lo tanto es una limitación que tiene DEC, que no diferencia entre tipos de dispersión. Esta limitante no es conceptual, o sea, me refiero a que no es que los desarrolladores de DEC tuvieran razones científicas para no incluirlo, sino que es una limitación metodológica, ¿no? Recordemos que el modelo DEC, primero, extinción y dispersión van a ser estrictamente procesos anagenéticos que se van a dar a lo largo de la rama y la longitud de rama es la que va a determinar su probabilidad. Y segundo, que las transiciones van a estar gobernadas por estos parámetros de dispersión y extinción, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que el hecho de que se pase de un estado BC a ABC va a depender de la probabilidad de dispersión de B más A, de B y A, más la probabilidad de dispersión de C y A, ¿no? O sea, la probabilidad de pasar tanto del área A a B, como de la probabilidad de pasar del área C a A, ¿no? Que es lo que va a explicar esta distribución conjunta ABC. Estos dos factores van a determinar un número posible de transiciones y van a descartar otras. O sea, primero, que no puede haber eventos de dispersión que sean cladogenéticos, porque la dispersión y la extinción son estrictamente anagenéticos. Y segundo, porque no hay un parámetro que informe las tasas de transición de este tipo particular de dispersión, ¿no? O sea, la dispersión de larga distancia. Entonces, o sea, una expansión del modelo DEC fue propuesto por Matzke en 2014 y es el modelo DEC más J, ¿no? Que es el parámetro J, que sería jump, ¿no? Es el salto, que justamente lo que hace es agregar ese modelo que se necesita para poder estimar eh, las transiciones que no se permiten en el DEC tradicional. En el deck tradicional, todos los eventos que vimos ahorita, todos los eventos de vicarianza, de simpatría y de peripatría, tienen la misma probabilidad de ocurrir. Y el hecho de tener una sola tasa de transición va a acelerar la estima y va a reducir el uso computacional, porque en realidad es solo un parámetro, ¿no? O sea, al inicio, todos los eventos van a tener la misma probabilidad de ocurrir, entonces únicamente necesitamos un parámetro para explicarlos. Pero DEC plus J o DEC más J va a diferenciar entre los eventos de expansión de rango y los eventos de larga dispersión, y esto va a ampliar los posibles eventos y especialmente va a incluir aquellos que contemplan cladogénesis por dispersión. Entonces, hay que recordar, en el DEC tradicional, dispersión y extinción son estrictamente anagenéticos y con DEC más J
vamos a tener eventos de dispersión cladogenéticos, es decir, en el nodo, ¿no? Que los podemos ver aquí en la última columna de la tabla, que el ancestro está en A, uno de los linajes hereda la misma área A, pero el otro un área completamente diferente. No tiene que pasar por esos eventos, por esas áreas de transición para poder dispersarse a otra. ¿Ok? Em, sí, sí. Vale. Entonces, bueno, aquí después hubo como un, un debate muy amplio, ¿no? O sea, los dos van a compartir como un sesgo conceptual, y es claro que los eventos cladogenéticos, em, que los eventos cladogenéticos no se van a modelar de forma probabilística total, ¿no? O sea, lo que estábamos modelando, o sea, lo que depende, las tasas de transición, como lo recordamos en la matriz Q, van a depender de los parámetros de dispersión y extinción que calculamos a partir de las longitudes de rama. Entonces, esa dependencia va a causar un sesgo, ¿no? Y es que los eventos cladogenéticos no van a, o sea, la probabilidad de los eventos cladogenéticos no va a depender del tiempo, ¿no? Entonces, ignorar esta, esa independencia, o sea, más bien, eh, no asociarlos, no asociarlos a que dependan del tiempo, va a inflar el modelo y entonces va a tener mucha más contribución los eventos cladogenéticos que los eventos anagenéticos. Entonces vamos a ver en el árbol mucho más eventos, o sea, en cada nodo vamos a ver un evento cladogenético, pero a lo largo de las ramas va a ser más difícil que veamos un evento de dispersión o de extinción, ¿no? Este sesgo va a ser mucho más pronunciado en DEC más J. Y entonces eso fue lo que originó como el gran debate, porque el modelo DEC más J estaba muy inflado. O sea, lo que hacía era eh, casi siempre la reconstrucción señalaba que había habido eventos de dispersión, de larga dispersión en nodos, cuando en realidad no lo sabía, ¿no? Y luego también, o sea, el hecho de agregar parámetros, si recordamos también la selección del modelo, cuando estamos estudiando em, eh, matrices moleculares, casi siempre agregar más parámetros, o sea, los datos se van a ajustar mucho más y casi siempre vamos a terminar seleccionando el modelo más complicado, ¿no? Entonces, también cuando hacemos la selección de modelos entre DIVA, DEC más J, DEC más J casi siempre va a terminar seleccionado, pero no es porque realmente los datos se estén ajustando más, sino porque es un efecto de tener más parámetros, ¿no? Entonces, bueno, y la otra desventaja es también eso, ¿no? O sea, más parámetros van a llevar a una variación más amplia en las estimas y entonces pues vamos a sacrificar tener como reconstrucciones más acertadas, que es lo que mencionaba Tania, ¿no? O sea, a lo mejor va a haber mucha más incertidumbre cuando veamos el PI que si no, si tenemos un modelo más simple. Entonces, bueno, ventajas y limitaciones, vamos a acordarnos, ¿no? O sea, ventajas de DEC es que integran la dimensión temporal. Se va a incorporar el error asociado. ¿Por qué? Porque DEC va a estimar diferentes posibles escenarios, que tenemos unas herramientas para discriminar entre escenarios, entre estos diferentes escenarios que se van a estimar con métodos estadísticos y que podemos integrar diferentes fuentes de evidencia, ¿no? O sea, fósiles y además modelos estratificados dependiendo de cómo se había o cómo estaba la Tierra en esos momentos, ¿no? Ahora, las limitaciones van a ser que es costoso computacionalmente y limitado por el número de áreas, aunque el año pasado, en 2023, bueno, generalmente nosotros utilizábamos DEC en BioGeoVerse o en la versión de Lagrange
de Python o de C++, pero bueno, es que aquí siempre había puesto que los análisis morían, claro, cuando le ponías más de 8 áreas y yo estaba en un proyecto que estamos analizando un árbol de 70.000 ramas, entonces pues no había forma de hacerlo, pero el año pasado se publica Lagrange Next Generation, que incluye DEC, y como que el autor, Ben Bettisworth, lo que hizo fue incluir un nuevo modelo para calcular la matriz Q que permite agregar más áreas, ¿no? O sea, antes el tope de D que estaba en analizar pues a lo mejor 7, 8 áreas, también dependía un poco del tamaño del árbol. Y con este nuevo método que está aplicando Ben en DEC, podemos expandirnos hasta 12, 13 áreas, ¿no? Y la verdad es que funciona en cuestión de minutos, o sea, es impresionante. Ahora, la desventaja un poco que tiene este nuevo método es que es muy nuevo y bueno, siempre está como la limitante en- entre el bioinformático o el bioinformático y el biólogo, ¿no? Ben es un informático hecho y derecho y entonces todavía el programa tiene bastantes errorcillos que cuando nosotros hacemos las reconstrucciones nos damos cuenta, ¿no? Que se está sesgando más hacia, hacia ciertos eventos o los livelihoods terminan por ser muy, muy pequeños, ¿no? Lo cual justamente no permite diferenciar entre escenarios, pero bueno, o sea, al menos es un paso hacia adelante para poder hacer análisis más complejos y poder incorporar un mayor número de áreas, ¿no? Em, bueno, tenemos un coste de parámetros que ya lo vimos también con con el fenómeno de DEC más J, ¿no? Que entre más, o sea, si aumentamos un parámetro va a haber un sesgo y quiere decir que nuestro escenario casi siempre va a explicarse por dispersiones de larga distancia que puede que no sean reales. Y bueno, pues eso no diferencia entre los tipos de dispersión, a menos que utilicemos el DEC más J. Pero bueno, también, o sea, además de estas limitaciones, tiene una limitación conceptual que es muy, muy clave, ¿no? O sea, que la estima correcta de los rangos ancestrales va a ser susceptible a un factor muy importante y es que las tasas de dispersión y extinción, pues, son procesos estocásticos que se modelan a lo largo de las ramas y por lo tanto tienen que estar en baja relación con eventos cladogenéticos. O sea, es decir, imaginemos que nuestro grupo de estudio es una planta que sabemos que se dispersa muchísimo y sabemos que los eventos de larga dispersión afectan mucho más a este grupo de organismos, ¿no? Y bueno, pues por ello más o menos vamos a pensar que efectivamente los eventos de especiación son producto de largas dispersiones, ¿no? Pero como DEC no puede estimar la dispersión en un evento cladogenético, entonces la reconstrucción de áreas va a estar sesgada, ¿no? O sea, te va a dar un evento peripátrico o vicariante cuando en realidad no lo es, ¿no? Entonces ese es un error conceptual. El hecho de explícitamente o únicamente modelar dispersión y extinción a lo largo de las ramas, ¿no? Em, pero bueno, o sea, como que otra, o quizás la más importante, limitación de DEC es que claro, las longitudes de rama, o sea, lo que al principio parecía una ventaja, las longitudes de rama van a informar a los eventos de dispersión y extinción, pero puede que el caso sea lo contrario, ¿no? O sea, puede que eventos de dispersión den lugar a eventos cladogenéticos, que es lo que mencionaba antes, y entonces influyan en las longitudes de rama. O sea, es como ver la otra cara de la moneda, ¿no? O sea, la longitud de rama, por un lado, va a informar, pero no al contrario. O sea, los eventos de dispersión no van a informar a la longitud de la rama. Y eso quiere decir que, o sea, como que tasas de especiación y extinción no pueden estar asociadas a eventos de dispersión y de contracción de rango.
Pero bueno, esto ya como que también ha tomado un mejor camino o una mejor dirección. Hay modelos mucho más complicados que vamos a ver en la última sesión, en donde las cualidades de las áreas van a informar acerca de las tasas de especiación y extinción para poder diferenciar en diversificación in situ, extinción in situ o diversificación por vicarianza y por eventos de larga dispersión. Y ya, esta es como la parte más densa de la clase, pero bueno, había que mencionarla también para que ustedes se dieran cuenta de las limitaciones que tiene D, que son bastantes, sobre todo las conceptuales, pero y luego también todo lo otro que falta por hacer, ¿no? Porque es muy difícil, bueno, o sea, a mí me cuesta mucho trabajo convencer a los estudiantes de hacer una tesis metodológica, pero es un campo que está muy, muy abierto y todavía hay muchísimo, muchísimo que hacer. ¿Preguntas hasta aquí, Magali? Gracias. Entonces, básicamente, esta última limitación conceptual que dijiste es que no considera la dispersión, el DEC no considera la dispersión como, o sea, la considera en una forma anagenética y no cladogenética, como para resumir. Sí, o sea, como que es que están como relacionadas, pero no es lo mismo. Una limitación es claro que dispersión y extinción únicamente se van a modelar de forma anagenética y la otra es que, o sea, toma el árbol tal cual es, ¿no? Y con las longitudes de rama tal cual están. Pero puede que sea lo contrario, o sea, puede que no solo las longitudes de rama informen a los procesos de dispersión y extinción, puede que también los procesos cladogenéticos informen a las longitudes de rama. No sé si me explico. Sí, sí. Ok, entonces eso puede hacer variar la longitud de la rama. Exactamente, exactamente. Ok, sí, gracias. Sí, de nada. ¿Alguna otra pregunta? En el chat no hay nada. ¿Alguna otra pregunta? No. Creo que no. Creo que todo estuvo muy claro. Muy en claro. Oh, yo tengo otra duda, perdón. Sí, Eh, el modelo DEC también debe considerar que estas áreas sean adyacentes, ¿no? Eso me parecía que también era como una condición. O sea, no que puedan estar separadas como el otro modelo, que puedan ser islas como el otro modelo, el BIB, ujú. pero que sí tienen que estar adyacentes justo para que se pueda dar justo esta dispersión, ¿no? Que es como una expansión del rango, y tenían que ser adyacentes. Eso Sí, es lo que yo había entendido. Ajá. no exactamente bueno, yo creo que no exactamente que sean adyacentes, pero sí que están conectadas y que permiten el movimiento de los organismos entre ellas. O Ajá, ok, sí. Ujú, gracias. sea, sí, sí se ha utilizado el modelo DEC para hacer estudios en islas. Ya después más tarde bueno, no, casi en el mismo año o un año después se propuso VIP, pero se sigue utilizando también para hacer islas, ¿no? Mientras haya movimientos o pueda haber la posibilidad de movimientos de los organismos, se puede ocupar. Ujú. Ah, ok. Gracias. Eh, ¿algú- ¿Alguna otra pregunta? No, creo que no. Entonces, creo que podríamos informarles acerca de la Sí, parte asincrónica a ver si o te... moverlos a las horas. Bueno, de la parte asincrónica, ahora lo que viene va a ser la práctica de DEC, que bueno, ya todos instalaron bien, o bueno, la mayoría vi que instalaron bien el programa RedBase, el ejecutable y también las librerías que se necesitan luego para formular la figura. Entonces ahora viene a seguir pues el tutorial para poder hacer un análisis de DEC y bueno, pues también ahora vamos a hacer una actividad para la interpretación de la figura, pero bueno, pues sí, son 3 videitos para hacer la práctica de DEC, que corre perfectamente, pero bueno, ya saben también que si tienen algún problema nos pueden escribir. Luego otra actividad es un cuestionario
de 3 preguntas, sencillito, hablando un poco de las ventajas y limitaciones de DEC. Y creo que ya, ¿no? El ejercicio de ahorita, para mover los 10 minutitos a las salas. Sí, bueno, Mar tiene una pregunta. Sí, en el cuestionario de DEC, de las 3 preguntas, la última pregunta está como opción. Creo que hay que cambiarla para que podamos escribir. Sí, sí, deberían, sí, gracias, Omar. Ya está, bueno, los programé para que se liberaran ahorita a las 10:30, entonces ya deben de estar ahí. Voy a cambiar la pregunta para poder escribir. Vale. Ok, entonces los vamos a dividir en salas de 3 personas para que hagan una pequeña actividad de, ¿qué será, Karen? ¿10 minutos? ¿15 minutos? Sí, 15, ¿no? En lo que abren el Classroom y eso. sí. Lo que tienen que hacer es un poco como lo que hicimos ahorita en la sesión de identificar algunos eh, procesos o eventos a lo largo de un árbol. Es sumamente sencillo, solamente son 3 de los nodos que están señalados ahí y es un documento de PDF que hay que completar. Obviamente es como en pequeños equipos de 3 y ahorita se los, se los, se los subo. Karen, ¿tú podrías ir haciendo las salas de 3? Sí, nada más voy a enviar antes de que nos dividamos em, la asistencia para que, Ah, sí. sí, para que no se les olvide llenarla. Y bueno, como dijo Marta, no se les olvide registrarla porque esta sí es la que le tengo que enviar a ella. Pero bueno, de todos modos está abierto por si se les olvida, lo pueden hacer en la semana. Vale, ya está ahí el link. Espero que todos puedan acceder. Y perdón que me habías dicho, Marisol. Ah, sí, podrías hacer las salas de 3 personas. No, no sé cuántos somos ahorita. 24. Sí, creo que de 3 personas está bien, ¿no? Creo que una creo debe quedar de 4. El formulario de asistencia nos está pidiendo acceso. Ah, a ver, voy también. Ay. Pues es que ahora no veo la opción de con cualquiera. En configuración, me parece. Sí, la vez pasada sí me aparecía, pero ahora no lo veo. Bueno, voy a hacer las salas y ahora veo lo otro para que no nos... Ujú. Voy a dejar que los participantes escojan entonces la sala, ¿no? Así, o sea, va a haber 8 salas y como dijo Marisol, tiene que haber 3 en cada una y en una va a haber 4, ¿no? No, 3 en cada una, ¿no? De hecho. Y entonces, si ven que una sala ya se llenó, pues van a otra, ¿vale? Y el ejercicio está en Classroom, ¿verdad? Ay, no te escuchamos, Marisol. Sí, ya lo estoy subiendo. Pues eso las voy a crear. Mm. Me parece que ya debe de estar ahí. Es sumamente sencillo, así que no creo que tarde nada.
Ellos tienen que seleccionar entonces, ¿verdad, Karen? Sí, sí, sí. Abajo Ujú. donde está Breakout Rooms, ahí están las salas y ya, cada quien se va a la sala. Pero lo que no veo de verdad es lo... Te voy a compartir mi pantalla, Marisol, porque no lo veo. Sí. Está aquí en configuración. O sea, la vez pasada sí me decía lo de lo del Instituto de Biología, pero ahora no. Ah, sí, sí, es en esa sección, creo que un poquito más abajo. Ay. Este, aquí, ¿no? Donde dice permitir las respuestas. No, no, un poquito más abajo. ¿Ya es todo? ¿Hasta ahí? No, Ah, dar direcciones, no recoger. A lo mejor es eso. Es que no lo veo. ay, no, yo tampoco, pero. A ver, es que puedes pasar tantito más lento. Recopilar direcciones, enviar encuestados una copia, permitir las respuestas. Ah, no. Bueno, a ver, si no voy a hacer otro. Y ¿Está en el grupo que tenemos compartido, en el Drive? no, Lo puedo ver. Ah, no. Todavía por ahí creo que hay. voy a hacer uno aquí. Configuración. Es que no lo veo, te lo juro.